22 horas, 8 minutos en esta noche de miércoles 1 de abril de este año 2015. Bueno, nuestra invitada de hoy es la doctora Carolina Herrera, broncopulmonar y médico jefe de la unidad de pacientes críticos de Clínica Avansalud, para hablar un poco de lo que ha ocurrido en el norte. Doctora, buenas noches, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Recuerdo algunos de los programas que hemos hecho con respecto al ANTA, ¿no? Por supuesto. Por nombrar algunos. Pero en este caso se trata de la zona norte. ¿Qué se hace, cómo se actúa frente a una catástrofe como la que vivimos y estamos viviendo con nuestros compatriotas del norte de Chile, doctora? Bueno, cuando una autoridad de salud está preocupada de su población, tiene que hacer las cosas en forma organizada para prestar ayuda. Idealmente lo más precozmente posible, pero lo más organizadamente posible también. Y en ese sentido, yo tengo la sensación un poquito inconfortable de que hay muchas iniciativas personales, pero no ha habido todavía una claridad ni una figura, ¿cierto?, en la que uno pudiera decir, aquí está todo controlado, está todo dominado. Aprendiendo de lo que otros países nos enseñan, en Estados Unidos hay una institución que se llama el CDC, que es el Centro de Control de las Enfermedades, Ajá. Center of Disease Control, y ellos tienen recomendaciones específicamente sobre qué es lo que hay que hacer después de una inundación. Eso está, o sea, están preparados. Está escrito, solo cosa de aplicarlo. Difícil. Claro, ahora, ¿cuáles son las 3 áreas más importantes de recomendaciones del CDC, que es este Centro de Control de las Enfermedades? Porque lo que uno quiere, ¿cierto?, ya es inevitable lo que pasó, pero lo que uno no quiere es que sigan ocurriendo desastres a continuación solo porque no hemos sido capaces de controlar las cosas controlables. Porque, perdón que le interrumpa, sí. La lluvia ya llegó. Por supuesto, el barro ya llegó. El barro está. Está. Pero hay que pensar, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se puede hacer a partir de ahora? Hemos visto casos desesperados, ¿cierto?, de personas en las que el barro llegó a 1,5 metros de su casa y por lo tanto la primera recomendación o la primera área de recomendaciones es qué hacer en esos casos. Y yo tengo que decir que lo que recomienda el Centro de Control de las Enfermedades es que no se puede rescatar nada que haya tomado control con barro. Y le voy a explicar por qué. Sí. El barro no es solo barro, y en el norte, sobre todo en esas zonas que hay mucha industria minera, hay relaves de sustancias tóxicas, minerales, arsénico, plomo y otros productos de desecho. Hay contaminación cruzada de este alud que iba avanzando, ¿cierto?, con las aguas servidas que transporta la materia fecal, ¿cierto?, de la población, y por lo tanto lo que usted ve en la televisión como barro dentro de las casas son excrementos de toda la población en esas casas. Por lo tanto, no hay cómo rescatar sus cosas. La recomendación inicial es que todo lo que haya tomado contacto con el barro o con el agua debe ser desechado. Punto número 1. Esta es la medida más impopular de todas, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que ocurre. La segunda área de recomendación es qué hacer con el agua. El agua es lo más importante con lo que una población tiene que justificar hasta la última gota que se ocupe, pero hacerlo bien. Me explico. Las personas para la salud humana deben recibir al menos 2 litros de agua al día. Ahora, no hay que olvidarse también de las mascotas. Por lo tanto, cuando uno quiere tener una cantidad de agua suficiente, son cálculo de 3 litros por persona y por mascota. En las personas que han quedado bastante aisladas, ese es más o menos el cálculo que hay que hacer. Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene posibilidades de tener agua envasada, que es lo que se recomienda? O de hecho, ¿qué ha ocurrido si ha tomado contacto con el agua, el envase del agua envasada que tenemos? Bueno, en ese caso, uno lo que tiene que hacer es desinfectar con cloro el envase si es que no ha sido abierto el del agua. El cloro es muy importante. Es absolutamente crucial. Es fundamental. Claro, porque el agua que está envasada y que está cerrada y limpia en un envase no hay problema. Pero aquella agua, aunque haya estado cerrado el envase, pero que tomó contacto por afuera, está igualmente contaminada desde el punto de vista biológico. Imagínese, es como si se le hubiera orinado un ratón encima de esa botella. Por lo tanto, si usted se la lleva a la boca, va a estar contaminada igual. ¿Cuál es la recomendación? La mitad de una cucharadita de agua por cada 3 litros de agua
limpiar la superficie, dejar que se seque y ahí ese envase está limpio. El problema es cuando ni siquiera tenemos un envase contaminado, sino que solamente tenemos un agua de la llave. En ese caso, si el agua es cristalina, se ve cristalina, la recomendación es hervir el agua. Hervir significa que el agua tiene que alcanzar a 100 grados, ¿cierto? Y tiene que dejar servir entre 1 a 3 minutos para estar completamente seguros de que no tiene contaminación biológica. Si el agua está turbia, doctora. Ahora, si el agua está turbia, hay que hacer dos cosas. Primero, filtrarla. Y la recomendación es que en casos desesperados uno la filtre, por ejemplo, con una camiseta blanca, una ropa limpia o un pañal limpio, por supuesto, ¿cierto? En que uno pueda filtrar primero de materia visible, de partículas, y luego hervir esa agua. Ahora, esa es agua no bebestible, esa es agua para el aseo, para lavar los platos, para lavarse los dientes. No para beberla. No para beberla, porque si el agua está turbia, con turbidez evidente, no puede ser bebida, no puede ser tomada por las personas, porque las consecuencias son mucho peores que las ventajas. En estos casos, cuando la persona está enfrentada a esta carencia, tiene que considerar lo siguiente. Toda el agua que sale por la llave, a menos que la autoridad sanitaria lo autorice, no debe ser considerada como potable, porque tiene contaminación biológica indudable. O sea, si uno no quiere tener un cuadro entérico con una diarrea por giardias, por ejemplo, o por protozoos, amebas, parásitos, debe usar agua envasada para beber y agua tratada, clorada, filtrada o hervida para el resto de las tareas, ¿sí? Como para cocinar, necesita ser agua de la botella, digamos, que sí, nosotros podamos sacar. Todo lo que entre en contacto con el cuerpo de las personas, con la papa de la guagua, con la comida del viejito, con su preparación de los alimentos, tiene que ser agua embotellada. Esto tengo que decirlo con mucha claridad, porque la otra agua puede ser peligrosa. Así es que la primera recomendación entonces, bote lo que quedó debajo del barro, no se haga problema. No sirve. Trate el agua para bebida humana tiene que ser envasada. Si el contacto fue con el envase, trate el envase con cloro. Si el agua está cristalina, hiérvala. Si el agua está turbia, fíltrela, hiérvala e incluso puede clorarla. Ojo, que si uno se lava los dientes o a alguien se le ocurre hacer hielo, por ejemplo, con el agua de la llave, igual después esa es agua que va a entrar en contacto con el organismo. Así que absténgase de hacer cualquier cosa con el agua directa de la llave. De verdad que es preocupante, sobre todo escuchándola a usted con la experiencia que tiene, de lo que se está haciendo, ¿verdad? Y de lo que podría llegar a pasar a un año más. Pero mucho más. Pero es que mucho más, porque resulta que las enfermedades entéricas, por ejemplo, la hepatitis, puede llegar a tener consecuencias a muy largo plazo. Un tercer grupo de recomendaciones son los alimentos. ¿Qué hacer con los alimentos? Y aquí también viene la primera recomendación muy impopular. Cualquier alimento que haya tomado contacto o que haya estado congelado y se descongeló y ya tiene signos de putrefacción, bótelo. No sirve. No sirve. La leche, si tiene olor, bótela. No intente rescatar una comida que quedó en un envase abierto. Lo que sí puede hacer es que aquellas cosas que usted está seguro de que no ha tocado el agua de la inundación, trasládela de los envases abiertos a frascos o envases cerrados o con tapa. También todo esto es como muy de sentido común, pero si uno no lo dice, de repente a las personas no se les ocurren. Intente no abrir muchas veces la puerta del refrigerador, porque usted tiene que tratar de mantener los alimentos lo más conservados posible. Mantener ¿cómo se llama? La hermeticidad y el frío, ¿no? El frío del refrigerador. Doctora, y lo que está en latas, en conserva, ¿qué pasa con eso? Lo que está en conserva es maravilloso porque dura por años. Si el problema son los alimentos perecibles o todo lo que anda como dando vuelta en el día a día. En estos días la recomendación es la siguiente: al
menos tenga una comida completa, balanceada, con algo de verduras cocidas. No se le vaya a ocurrir ahora comer verduras crudas ni frutas crudas, ¿cierto? Pero trate de tener al menos una comida balanceada. Cambie los hábitos de la casa. Nadie va a esperar que en épocas de emergencia uno tome desayuno, almuerzo, once y comida. De hecho, en Chile, que es el país que más consume en el mundo pan, que son 90 kilos por persona al año, es el minuto entonces de saltarse muchas estadías en la cocina y dedicar solamente una vez al día a cocinar en condiciones adecuadas, porque además no va a tener cómo lavar esos platos después. A propósito de eso, uno también le tiene pánico a lo que es la contaminación, pero incluso cuando se hacen estas ollas comunes, ¿verdad? Sí. La manipulación, si las manos de la persona que manipula alimentos no están limpias, claro, realmente limpias, también son un peligro. Julito, usted siempre me invita a hablar de cosas un poco desagradables, pero yo tengo que decirla. Pero hace falta voces como la suya también. Resulta que cuando una persona, cualquiera de nosotros, tiene necesidades orgánicas como la evacuación de deposiciones, orina, secreciones nasales o lo que sea, la toca con sus propias manos, de tal manera que debe lavarse las manos, y en estas condiciones es absolutamente urgente que se lave las manos con jabón y se enjuague las manos. Las manos deben estar limpias en todo momento. No puede uno circular por la vida por mucho que tenga que sacar del barro su camioneta con las manos sucias, porque en algún momento se las va a llevar a los ojos, a la boca, va a tomar un alimento y eso va a contaminarlo. Por lo tanto, la recomendación es no se bañe con el agua contaminada, pero sí mantenga sus manos limpias. De hecho, una de las recomendaciones interesantes y que a la población le puede servir es hacer una especie de mochila de rescate, para no decir kit de salvación o salvamento, digamos, claro, que puede que no se entienda, pero sí una pequeña mochilita de rescate. Ya, ¿y qué va en ¿Qué esa tiene mochila? que ir adentro? Tiene que ir una cantidad de agua suficiente por persona, como ya dijimos, 3 litros por día por persona. Segundo, tiene que ir, aunque esto parezca de perogrullo, una fotocopia de su carné, para que las personas sepan quién era usted cuando lo encuentre en la mochila perdida. ¿Sí? Correcto. Tienen que tener algún método de comunicación, un teléfono, pero en ese teléfono tiene que haber además el teléfono y tiene que decir así, mamá, papá, hijo, de alguna manera para que cuando alguien encuentre a la persona sepa a quién llamar. Tercero, tiene que haber un pequeño kit de primeros auxilios. Y una cosa importante y que también es importante decir, si en su familia hay un postrado, una persona discapacitada con capacidades especiales, una persona que esté agudamente enferma, llame a la autoridad sanitaria de su lugar, al CESFAM, al SAPU, en fin, avise que hay un enfermo en esa casa de tal manera de que esté alertada la población, la autoridad sanitaria sobre las necesidades especiales de esa población. Ahora, es que hay tantas preguntas que hacerle, por ejemplo, el caso de los ratones que aparecen, que son temas desagradables, pero que están. No solo ratones, Julito, las personas que han desaparecido están debajo del barro también. Y también es materia orgánica. Materia orgánica. Sí, entonces todo el hábitat que se ha destruido, tanto para los humanos como para las mascotas, como para los no mascotas, digamos, sino que los seres vivos que circulan por ahí, está por definición contaminado. Y por eso es que nosotros lo que tenemos que hacer es recomendar sensatez a las personas. Pequeñas cosas como estas, en estos días tener toallitas húmedas para limpiar las manos de los niños después de que van al baño, los adultos, las personas de edad. Focalizar en pequeñas recomendaciones, lavado de manos, no importa que no se bañen, pero lo importante es tener las manos limpias, manos limpias, sí. Doctora, en realidad el tema es muy complejo y más de lo que, fíjese que hasta ahora uno, incluso nosotros como radio, además de darle información, hemos participado en las campañas que organizan gente con muy buena voluntad, jóvenes y adultos que tratan de ayudar al norte, pero hay cosas que son de perogrullo y que usted me ha abierto los ojos antes de entrar a este estudio, incluso estuvimos conversando. Sí. Lo primero que hay que hacer ahí en el norte es sacar el barro. Y para eso, ¿qué se necesitan?
estas máquinas. Máquinas retroexcavadoras, Claro. o que hagan, ¿cierto?, de una pala mecánica. Un barrido, exacto. ¿verdad? O sea, es fundamental. Lo que se necesita fundamental. es poner conectividad de una calle, la importante, digamos, de tal manera que se puedan desplazar tanto las personas como la ayuda, en fin, que se conecten los pueblos con una calle, no todas, pero una al menos, que haya una cabeza visible de autoridad, ¿cierto? Que la gente reconozca bien, cosa que tal vez nosotros podríamos decir no en ánimo de crítica, sino que en ánimo de sugerencia. Deben levantarse figuras que sean capaces de mantener informada a la población con una visibilidad en que puedan ir concentrando tanto las peticiones, las quejas, las urgencias. Yo el otro día veía de una persona que necesitaba urgente trasladar a una niñita inmunosuprimida porque era trasplantada a Santiago. Resulta que todos los enfermos, no solo los trasplantados, los pacientes enfermos crónicos, los diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes que usan corticoides, que tienen enfermedad reumática, los pacientes reumatológicas, los pacientes de edad, son más susceptibles, Claro. sobre todo a este polvillo que empieza a levantarse, polvillo por demás contaminado, que empieza a levantarse de aquí en adelante. En cuanto salga el sol, se deseque ese polvillo, las personas van a empezar a inhalar y las enfermedades respiratorias crónicas van a empezar a descompensarse. Doctora, las vacunas tengo entendido que se enviaron a la zona afectada. Sí. Son efectivas, ¿no? Bueno, se vacuna básicamente contra la ¿Cuánto demoran gripe. los efectos? Bueno, los efectos de la vacuna no son para el tiro, digamos. Hay algunas que se demoran 2 semanas o incluso más, porque lo que uno hace con una vacuna no es que la persona evite el contacto con el virus de la influenza, por ejemplo, o con el virus del resfrío común o con el virus de la hepatitis. Uno si va a tocar el virus de la hepatitis o lo va a ingerir igual. La diferencia es que si uno está vacunado, ya tiene una inmunidad despierta, y en el momento en que se empiezan a producir anticuerpos contra la hepatitis o la influenza, la reacción es infinitamente más potente que si uno no está vacunado. Correcto. Por lo tanto, es absolutamente necesario. A ver, nos queda muy poquito tiempo, lamentablemente, doctora. Pero se me pasa volando siempre este programa. Yo la tendría por mucho tiempo más acá. Primero, ¿verdad? Sacar el barro. Sacar el barro. Fundamental. Mantener las manos limpias. Mantener las manos limpias. El agua en containers adecuados. No puede guardarse agua en un container que haya contenido cloro, por ejemplo, agua para beber. Ajá. Esto también parece de perogrullo. No puede uno guardar agua en un container que haya tenido algo tóxico, como combustible, como gasolina. No puede uno guardar agua en una botella de vino si es que ha tenido vino. De hecho, no se recomienda conservar el agua en botellas que se puedan quebrar. Tiene que ser en containers, ¿cierto? En botellas de plástico, como de gaseosa de 3 Ajá. litros, ¿cierto? Pero lavada, limpia y ojalá previamente hervida. Deshacerse de los muebles que están contaminados. De las cortinas, de los muebles, por de mucho la cariño, ropa. por mucho esfuerzo que hay ahí. Parta de nuevo. Señora, señor, parta de nuevo. Parta de nuevo. Es terrible lo que usted dice. El moho. Pero es la única manera, digamos, de evitar un mal mayor. Claro, en las casas va a haber hongos en las paredes, por lo tanto, eso es tremendamente deleterio, malo para la salud humana. Van a tener que raspar la pintura que tienen, sacar el papel mural y pasar un impermeabilizante y pintar o poner otro papel mural una vez que eso se seque, porque lo que no puede esperar uno es que esos hongos crezcan y uno inhale eso. El problema, ¿sabe cuál es, doctora? También que vamos muy... o sea, no estamos preparados. Nunca estamos preparados. Y son fenómenos que a Chile lo afectan, siempre. O un movimiento sísmico, inundaciones. En el norte tengo entendido que a lo mejor podría haber otro evento así, no sé en cuántos años más. Pero habría que saber lo que pasó ahora. O sea, debería servir como ejemplo. Sí. Maya, yo no hablo de gobierno, yo hablo del Estado. Sí. El Estado. Sí. Hablo de la gente que tiene la responsabilidad ahora, en 5 años más, 10 años más. Lo que usted dice es una verdad tan evidente que da como vergüenza. Claro, que las personas no tienen que pedirle al gobierno que les mande botellas de agua como donaciones, tienen que exigir a las autoridades que les limpien sus casas, que les ayuden a limpiar sus calles,
que les proporcionen agua potable a la brevedad posible, que les revisen sus sistemas eléctricos si tienen la sospecha de que en su casa hubo algún deterioro o que están cerca de alguna potencial fuente de electrocución, incluso porque aquí se movieron containers, se movieron trenes llevados por el agua. Así es que todas esas situaciones tienen que ser rápidamente denunciadas. Las personas no pueden quedarse callados, son ellos los que saben sus necesidades, por lo tanto tienen que decir qué es lo que necesitan. Y ojalá que no pasen los años y ocurra como me han contado a mí en lugares donde después de muchos años que hubo una catástrofe, se encontraron que habían colchones, Sí, que había una cantidad claro, de cosas que nunca se repartieron. claro, porque si no hay una centralización en la repartición de la ayuda, pudiera ser que hay gente que se queda con las cosas, pero eso esperemos que no sea así, esperemos que las personas lo que hagan es exigir en el fondo una ayuda sistemática, organizada e inmediata. Esto no se puede Yo la dejar. mando al norte a usted para que se haga cargo, de verdad, hace falta voces así, con experiencia y que lo hagan de buena fe. Sí. Porque aquí no se trata de pegar cartelearse, palos por pegar claro. palos, sino de decir, oye, entre todos, claro que podemos ayudar al norte, pero también tenemos que saber cómo. Exactamente, ¿Cómo? exactamente. Es como los primeros auxilios. Sí. Yo quiero que una persona viva, pero si no sé cómo hacerla vivir, no sé cómo se hace la respiración boca a boca, no Claro, hay caso. pero es insostenible que en un área en este momento las personas todavía anden circulando sin mascarilla, por ejemplo, cuando eso Para debería ustedes es un ser pecado para mortal, ¿no? para toda la población, debería ser ya un hecho, o que estén enterrándose hasta la cintura en el barro, metiéndose esa contaminación biológica de Escherichia coli, de Giardia, de amebas en su ropa y llevando eso consigo. ¿A usted le pasa que cuando ve las noticias o escucha No las lo noticias? puedo creer, no lo le puedo produce- creer. Me produce angustia cuando veo, por ejemplo, en el volcán Villarrica que llegan los periodistas y dicen, bueno, aquí la ceniza nula al sol y están hablando sin mascarilla. Es como que no puedo creer que eso esté pasando porque esa persona va a tener un desastre después. A los 10 años que se cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, aumentó el cáncer de pleura y pulmón, porque al caer esos edificios salió el asbesto que estaba contenido en la construcción y aumentó el cáncer. Y ellos lo detectaron, pero a nadie se le ocurrió. Pero ahora que ya lo sabemos, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es proteger a la población de ese tipo de cosas y hacer un control más seriado. Yo pienso que vamos a hablar de nuevo, doctora. Si usted es tan gentil y nos acompaña alguna noche, Cuando quiera. yo feliz de hablar con usted. Bueno, Julito. Muchas gracias. Gracias a usted por permitirme estar en estas recomendaciones que me parece que son esenciales. Quisiera decirle tantas cosas, pero la voy a guardar para la próxima oportunidad. Muchas flores. La doctora Carolina Herrera, broncopulmonar y médico jefe de la unidad de pacientes críticos de Clínica Avansalud. Buen regreso a casa. Muchas gracias.